es Marco Gómez Cuevas, soy urologo oncólogo de la Clínica Urocén. Saludarlos este día para hablarles un poco sobre cáncer de próstata, algunos datos interesantes, probablemente algunas dudas que tengan, nos podrán escribir para nosotros poder resolverle de la manera más breve y de la manera que puedan entender cómo pueden manejar este problema que realmente es un problema de salud pública. Conmigo está el doctor Machuca. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Víctor Machuca, gracias por la presentación. Me dedico junto a Marco también a la parte oncológica en la Clínica Urocén. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre este tema, cáncer de próstata, que a veces es un poco dejado de lado la importancia de esta enfermedad, y absolver todas sus dudas y preguntas que pueden hacer en este tiempo, ¿no? Primero queríamos comentarles sobre la parte epidemiológica, o sea, sobre los datos que tenemos estadísticos en función al cáncer de próstata. Mundialmente sabemos que el cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte por cáncer en los varones. Segundo lugar, en algunos el tercer lugar. Entonces es una cosa importante. La gente muere por cáncer de próstata. Esa es una realidad. Cuando en algún momento quisieron que los pacientes no vayan a chequearse por cáncer de próstata, eso más o menos fue entre el 2011 y el 2012, salió un estudio que demostró que en ese lapso que dejaron de chequearse, la incidencia tanto de la enfermedad como de la mortalidad por cáncer incrementó. Definitivamente, es que algunas aseveraciones no fueron correctas, especialmente para nuestra realidad, que no somos un país del primer mundo en donde está el despistaje y el diagnóstico temprano de esta enfermedad es tan importante. Como lo habías dicho, ¿no? El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los varones, seguido del cáncer de pulmón y como tercero el cáncer colorectal, pero el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los varones. Y el cáncer que más mata varones, o el cáncer más mortal en la población masculina, el cáncer de próstata es el segundo. Entonces, por detrás del cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de próstata es el más frecuente de varones y es el segundo más mortal, ¿no? De ahí la importancia en tanto su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, uno siempre se pregunta, cuando maneja una enfermedad, siempre se pregunta cómo prevenirlo, cómo no llegar al punto de cáncer o cómo no morir por cáncer. Entonces uno entra al campo de la prevención. Existe prevención primaria, y esa prevención primaria es evitar que la enfermedad aparezca. Pero también existe una prevención secundaria, y eso quiere decir que cuando la enfermedad ya aparece, ¿qué podemos hacer para que la enfermedad no nos haga daño? Cáncer de próstata, no podemos hacer nada hasta el momento de manera fehaciente con la prevención primaria. Así es. Lamentablemente hasta el momento, bueno, como les explicamos a todos nuestros pacientes aquí, no hay ningún factor exógeno, ambiental, medicamento, nutritivo, algo que podamos hacer para prevenir el cáncer de próstata. Se han hecho múltiples estudios, selenio, vitamina D, inhibidores de la 5-alfa reductasa, y ninguno ha logrado establecer de manera preventiva para el cáncer de próstata. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que no es bueno llevar una vida saludable, ¿no? La obesidad, la hipertensión, todas esas cosas se han asociado, pero como una recomendación estándar, como un nivel de evidencia científico alto, no podemos decir que esto te va a prevenir el cáncer de próstata o aquello te lo va a prevenir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos conocer más bien cuáles son sus factores de riesgo. Exactamente, ¿no? Existen tres factores bien claros. La edad, a mayor edad, mayor probabilidad de cáncer de próstata. No podemos modificar eso. La raza, los afroamericanos tienen una tendencia mayor, tanto de incidencia como de mortalidad por cáncer de próstata. No podemos cambiar eso. Bien. Y en tercer lugar, el antecedente familiar. Con familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de próstata de manera temprana, jóvenes, mayor riesgo de cáncer de próstata en la descendencia. Bueno, tampoco se puede cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que prevenir de manera secundaria. Y eso implica pasar por un chequeo. Algo que en algún momento quiso dejarse de un lado en los países del primer mundo. Se quiso menospreciar. Exacto. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, en Perú?
No, definitivamente nuestra realidad es completamente distinta, ¿no? Aquí la cultura de los chequeos, de la prevención, tanto primaria como secundaria, en cualquier ámbito, deja mucho que desear, y por eso es que diagnosticamos las enfermedades en etapas mucho más tardías. Entonces, como acabas de decir, tenemos 3 factores de riesgo que lamentablemente no podemos controlar: edad, etnia o la raza afroamericana, como le decimos acá, la raza negra, y el antecedente familiar. Es tanto así que si tú tienes un familiar de primer grado con cáncer de próstata, tu riesgo de desarrollar esta enfermedad es el doble. Y si tienes 2 o más familiares de primer grado con cáncer de próstata, tu riesgo de desarrollar cáncer es hasta 5 veces más posible que puedas. Entonces hay que conocer bien estos factores para emplear, como decís, la prevención secundaria, ¿no? Exactamente. Ahora, la mayoría de estudios, la mayoría de evidencia científica no es latinoamericana, ¿no? Ni mucho menos peruana. Entonces estamos hablando de evidencia científica de Norteamérica, de Europa, de otros continentes, donde obviamente, para la mayoría de enfermedades no necesariamente se aplica a Perú. Perú, a diferencia de otros países, si hablamos ya en Perú, cáncer de próstata tiene una incidencia muy alta de cáncer avanzado. O sea, nuestros pacientes que llegan a atenderse en los hospitales llegan con cáncer o estadio 3 o estadio 4. ¿Qué quiere decir? Que ya no son curables. Controlables, manejables, pero no curables. La gente se va a morir por ese cáncer. Y justamente por eso, ¿no? Porque no hacen ningún tipo de prevención. No hay una cultura de prevención. No hay una cultura de prevención, entonces llegan a nuestras manos cuando ya la enfermedad está metastásica, es decir, ya está avanzada, como lo acabas de decir, fuera de la próstata, y donde nuestras opciones de curación son nulas. Bien, bueno, en realidad, como al inicio lo dijimos, los problemas inflamatorios de la próstata, la prostatitis crónica, ¿no? un diagnóstico muy frecuente en pacientes sexualmente activos y jóvenes, no ha demostrado que sea un factor causal directo del cáncer de próstata. O sea, tener prostatitis no necesariamente significa que va a tener cáncer de próstata. El manejo médico de la prostatitis obviamente lo tendría que hacer un estudio para determinar primero cuál es su grado de prostatitis crónica y recibir el tratamiento en función a los síntomas. Es un manejo multidisciplinario que va desde el manejo médico, del manejo fisioterapéutico, ¿no? Pero en realidad es manejable y no tiene mayor riesgo en relación a cáncer de próstata. Yo creo que lo principal de esto, en el tema que estamos tratando hoy, lo que se debe llevar, creo que a casa, es que ni las prostatitis, ni las relaciones sexuales o enfermedades de transmisión sexual o algún otro factor vinculado a estos casos te van a llevar a tener mayor riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Pero unos pacientes dicen, bueno, yo he tenido muchas parejas, mucha actividad sexual y voy a tener cáncer de próstata. La respuesta es no. O sea, no es un factor de riesgo, porque ya mencionamos los que sí existen y que están comprobados al 100%. Entonces eso es lo que creo que pueden llevarse a casa, ¿no? En realidad es el motivo fundamental por la cual la recomendación, creo yo, en Perú no es que exista una guía que te diga, oye, empieza el chequeo a los 40, a los 45, no. Pero yo te comento la experiencia de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando empezó su tamizaje, ¿no? Su política de prevención, empezó chequeando a los 40 años. A todos sus pacientes los empezó rutinariamente el sistema de salud pública, que a los 40 años tienen que ir a hacerse un PSA y un examen. En el año 80, pasado, en el año 81, en que el PSA, la FDA aprobó para que pueda utilizarse. Con ese régimen de control de todos los varones a partir de los 40 años, examinarse y hacerse un PSA, la incidencia de cáncer de próstata que mataba bajó estrepitosamente. Entonces, ¿por qué no aplicar eso en Perú? Claro, hay muchas guías. Como tú has dicho, casi ninguna se puede aplicar al Perú porque no son hechas en base a estudios que son de primer mundo. Pero de todas estas guías, una que me gusta mucho es la de la Sociedad Americana de Cáncer, en la cual te dice exactamente cuándo
empezarte a hacer el screening de cáncer de próstata. El screening me refiero al despistaje del cáncer de próstata. Y en esta guía como que saca una conclusión de todas las guías americanas, europeas y tantas que hay. Y bueno, nos dice que todo varón, sin excepción, tiene que empezar su despistaje de próstata a los 50 años. O sea, nadie se salva. A los 50 años tienes que empezar a hacerte el despistaje de cáncer de próstata. Pero, si tienes un factor de riesgo de los que ya mencionamos, un familiar de primer grado o la raza afroamericana, tendrás que empezar a los 45. Y como tú dices, si tuvieran 2 factores de riesgo o más, tendrías que empezar a los 40. Entonces, son cosas que no son a rajatablas, ¿no? Son dependiendo de los factores de riesgo que hemos mencionado, cuándo deberías empezar tu despistaje. Muy importante. Anteriormente uno manejaba la enfermedad, no manejaba al paciente. ¿Y eso qué significa? Que ahora el tratamiento debe ser personalizado. Individualizado, exactamente. Exactamente. O sea, no todos son iguales, no todos tienen las mismas condiciones de riesgo, por lo tanto, no todos deberían tener el mismo manejo. Exacto. Hay un estudio que probablemente todo el mundo urológico lo conoce, que es el estudio europeo en función a saber si la prevención tenía impacto en la mortalidad por cáncer, ¿no? El estudio demostró que los pacientes que siguen un chequeo frente a los que no siguen tenían más o menos 20-22% de reducción de mortalidad por cáncer. Ese grupo, que eran más de 160.000 pacientes, salió un brazo, un pequeño grupo de esos pacientes. Entonces, en ese grupo de pacientes, cuando los pacientes de 40 años se hicieron un chequeo basal, los dividían en 2 grupos. Los que tenían PSA mayor de 1 a los 40 años y los que tenían PSA menor de 1 a los 40 años. Entonces, ¿qué les permitió saber? Que los que tenían menos de 1 de PSA podrían chequearse cada 5 años. Y los que tenían ya a los 40 años, tenían PSA mayor de 1, esos pacientes tenían que venir al año siguiente o a los 2 años, dependiendo de los factores de riesgo que tengan. Muy cierto, muy cierto. Y yo creo que para que la gente pueda entender un poco más de esto, creo que hay que explicarles ahora cómo se hace el despistaje para el cáncer de próstata. Ya hablamos de los factores de riesgo, acá de las posibles, los que están más predispuestos a hacer la enfermedad. Por supuesto, cuando un paciente viene a un despistaje, y como les decíamos, idealmente venir a los 40 años, viene y lo que nosotros le hacemos al paciente es un examen rectal, vamos a examinar su próstata, y al examinar nosotros vamos a determinar no el tamaño, sino fundamentalmente la consistencia de la próstata. Y esta consistencia es importantísima, porque uno puede no tener síntomas, puede tener exámenes normales y al tacto tener algo sospechoso. Exacto. De igual importancia es el otro examen que usamos para el despistaje, que es lo que ya deben conocer, que se llama el antígeno prostático específico, o el PSA, que es un examen de sangre, es una muestra de sangre, es un marcador de enfermedades de la próstata, y que junto con el tacto rectal, y tan importante como él, es necesario para el despistaje. O sea, para el despistaje tienes que hacerte tanto el tacto rectal como el examen de sangre, que es el PSA. No sirve uno, no sirve otro por sí solo, ambos se complementan para un despistaje adecuado. Exactamente. Entonces, cuando un paciente viene, nosotros, además de examinarlo y pedirle el PSA, lo que le vamos a preguntar son sus factores de riesgo. ¿Ok? Y en función de eso, y en función a toda esa historia, a esa información, nosotros somos los que vamos a determinar si el paciente merece venir al año, a los 2 años, a los 5 años incluso, sin tener ningún riesgo de que esto aparezca o tenga alguna progresión. Eso es lo importante. No existe una plantilla para todos los pacientes. Por eso es importante que cuando el paciente venga, cuente con toda la información, y además es importante, tenemos que decirlo, lamentablemente en Perú existen profesionales de todo tipo, y por eso que no olviden que finalmente cuando uno viene a pedir una información, lo haga en un centro que cuente con la especialidad, que cuente con los especialistas, de tal manera que la información que obtenga sea la más fehaciente. A propósito de eso,
creo que lo pueden entender mejor con un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, cada paciente es individualizado, como lo estamos diciendo. Por ejemplo, tengo un paciente que me viene a los 40 años con un PSA menor de 1, que no tiene ningún factor de riesgo, un tacto rectal normal. Él se puede hacer el siguiente chequeo hasta 8 años después y sin ningún problema, ¿no? Muy contrario a otros casos en donde sí los tienes que hacer cada año, cada 2 años, dependiendo de la historia y los factores de riesgo del paciente. Entonces, el tratamiento es individualizado. Diagnóstico y tratamiento es individualizado. Exactamente. Ojo, cuando hablamos de chequeo, estamos hablando del paciente que viene sin síntomas. Exacto. No tiene ninguna molestia y viene a un chequeo. Diferente al paciente que viene, como aprovechando las consultas de prostatitis, viene por un problema sintomático, ¿no? Está orinando frecuentemente, tiene ardor para orinar, de pronto tiene dolor en la zona perineal, bueno, una serie de síntomas, y se hace un PSA. Y le viene en 8. Paciente joven, 40 años, viene con un PSA de 8, pero con síntomas para orinar. Entonces, interesante ver ese contexto en el que ocurre el valor de PSA, porque significa que es una posibilidad y bastante alta de que sea la inflamación o una posible infección la que esté elevando el PSA. ¿Y qué significa eso? Que no necesariamente vamos a pensar como cáncer es una posibilidad. Descartemos la inflamación, descartemos la infección, hagamos un PSA posterior y con seguridad, probablemente bastante alta, el PSA va a bajar a valores normales. Así es. Importante eso. Sí, un pequeño paréntesis. El paciente viene, se chequea. Si todo sale bien, se programa su chequeo periódico. Si sale cáncer o está en un escenario que puede o no puede ser, acá contamos con algunas pruebas que probablemente no se hacían antes, ¿no? Okay. Estamos hablando de pruebas moleculares, marcadores moleculares, nuevas, no teníamos antes acá en Perú eso, ¿no? A veces teníamos que mandarlo, el paciente iba al extranjero. Estamos hablando En Perú. Entonces tenemos acá pruebas moleculares, tenemos pruebas que se hacen tanto en las biopsias como en sangre, como en la orina del paciente, que nos podrían afinar el diagnóstico. Y no solamente afinar el diagnóstico de un posible cáncer, un cáncer agresivo, sino un cáncer agresivo que lo puede matar y por lo tanto merece tratar. Así es. Bastante importante, ¿eh? Son tecnologías que se usan en el primer mundo, que hasta hace poco en el Perú no las teníamos y que como una buena alternativa las tenemos disponibles aquí en Evolución, ¿no? Estamos hablando de unas pruebas que nos vas a detallar a continuación. Sí, en realidad, por ejemplo, paciente viene con un riesgo de cáncer porque el tacto es anormal o porque el PSA está elevado, le hacen una biopsia, sale negativo. Le hacen una biopsia a la próstata y dice no tiene cáncer. Pero el paciente persiste con un PSA alto, persiste con un tacto sospechoso. Entonces, el doctor dice, me va a volver a hacer una biopsia. Entonces, ¿por qué no hacemos una prueba antes? Para saber si existe la necesidad de volver a hacer una biopsia. Tenemos por ejemplo el PSA-3. El examen en orina, realmente. O sea, ni siquiera es un estudio invasivo. Y haces la muestra, determinas, ese examen te va a ayudar a determinar, mediante un valor, si hay la necesidad de volver a biopsiar al paciente. Porque una biopsia será un procedimiento invasivo, discretamente invasivo, pero no está exento de complicaciones, ¿sabes? Entonces, otro punto que también necesariamente, de repente no es necesario. Ahora, tenemos también pruebas en la cual, por ejemplo, tú puedes utilizar la muestra de biopsia que salió negativa para estudiar esa muestra y ver en ese tejido si existe riesgo de cáncer. También tenemos el CONFIR, que nos podría ayudar a seleccionar eso, que son estudios moleculares, estudiamos genes realmente. Básicamente, ¿quién amerita un tratamiento y quién no? Y con esos exámenes los podemos nos hacer. Podrían ayudar a hacer eso. Y los otros también son el PHI, el Prostate Health Index, y el 4K, que también los tenemos a disposición, que son exámenes básicamente en sangre que miden moléculas más pequeñas que el PSA y nos dan una mayor información de quién puede realmente tener un cáncer que lo vaya
a matar, que lo vaya a perjudicar en el futuro, porque estos pacientes sí ameritan un tratamiento radical, inmediato. Exactamente. La tendencia en el mundo no solamente es a saber si uno tiene cáncer de próstata, sino es saber si tiene cáncer de próstata agresivo, de alto riesgo, que merece tratar. Es algo también que deban saber, ¿no? De repente la mala información que nos dieron es no te trates la próstata, no te trates el cáncer de próstata, el cáncer de próstata no te va a hacer nada. Tampoco es un tanto extremo, ¿no? Yo creo que tenemos que saber quién tiene cáncer de próstata y quién no. Y de los que tienen cáncer de próstata, quién tiene que tratarse, porque su cáncer sí lo va a llegar a perjudicar e incluso a matar, y quién no. Eso es lo que hacemos aquí prácticamente en Urocen. ¿Qué te parece el tratamiento? Hablemos un poco de tratamiento. Claro, creo que ya como para terminar podemos anunciarle o informarles un poco acerca de los tipos y variedades que tenemos para tratar esta enfermedad. Cuando llega el punto de diagnóstico, ya tienes un cáncer diagnosticado, sabes que es un cáncer de riesgo y que debe ser tratado, uno hace lo que llamamos estadiaje, ¿no? O sea, primero a la gente le interesa, tienes un diagnóstico de cáncer y te interesa saber la magnitud del cáncer. Ellos le llaman el grado, ¿no es cierto? Doctor, ¿en qué grado está el cáncer de mi paciente? ¿En qué grado está? Entonces nosotros le llamamos estadios. Y hay estadio 1, 2, 3 y 4. Y para cada estadio hay un tratamiento, digamos, estándar, ¿ok? Que se personaliza de acuerdo al paciente, obviamente, pero hay más o menos un estándar para cada estadio de cáncer. Se hacen pruebas de imágenes, se hacen estudios de imágenes para determinar primero en qué grado está su cáncer. Y de acuerdo a eso, uno maneja. De manera global, estadio 1 y 2, los tratamientos que nosotros le ofrecemos, o cirugía o radioterapia. Estadios 3, cirugía y radioterapia en algunas personas, pero el tratamiento ya hormonal, como nos comentó una paciente que le ponían ampollas de triptorelina, es una opción. Y los estadios 4 son los estadios avanzados, o sea, donde la enfermedad ha salido a otros órganos, o hueso, pulmón, hígado, ganglios, en realidad, y el tratamiento va a ser simplemente un tratamiento hormonal. Yo creo que lo que se debe llevar aquí es que no solamente tenemos un tipo de tratamiento para el cáncer, tenemos desde la vigilancia activa, que es esperar a un paciente que de repente el cáncer no le va a afectar, sino estar monitoreándole más cercanos, a saber en qué momento es más adecuado para tratarlo. También es un tipo de tratamiento, se llama vigilancia activa. Tenemos la cirugía, que es la prostatectomía radical, es sacar, extirpar toda la glándula con unas glándulas pequeñas que son las vesículas seminales que están debajo, que se puede hacer abierta. Acá la hacemos también laparoscópica, que se recupera mucho más rápido. Tenemos la radioterapia que mencionaste, tenemos la hormonoterapia o el bloqueo hormonal, como el caso de la señora, y bueno, en último caso también la quimioterapia para algunos pacientes. Entonces, todo este abanico de oportunidades terapéuticas va a depender de lo que mencionaste, el estadio, de la edad del paciente, de la agresividad del cáncer y de la decisión, por último, del paciente, porque al final es una decisión conjunta entre médico y paciente, dándoles todas las oportunidades, viendo los pros y los contras de cada tratamiento. Es muy importante que para este tipo de diagnóstico el paciente y la familia estén bastante informados, tenga toda la información, todo el abanico de posibilidades, y de acuerdo a eso tome la mejor decisión. Recuerden que más o menos la tercera parte de los pacientes que son sometidos o a prostatectomía radical o a radioterapia por un tratamiento de una enfermedad local, la enfermedad regresa. Así es. Pero ojo, de ese 30%, solo el 6 a 8% muere por cáncer. O sea, no todas las recurrencias terminan matando, Pero es igual, otra cosa que tenemos que... Pero igual tienen que tratarse. Por supuesto. Entonces, otra cosa que tengan en cuenta, porque uno piensa, no, ¿y ahora qué me va a pasar? No, cuidado, hay que manejar eso también. No alarmarse. Mucho. No alarmarse. Bueno, creo que esperemos les haya servido esta información que con gusto compartimos con ustedes. Cualquier consulta o duda pueden seguir escribiéndonos o visitarnos en las instalaciones de Urocen, a los teléfonos. Pueden comunicarnos al 713-1153
abiertamente de 8 de la mañana a 8 de la noche, consultar o venir directamente a ver o visitarnos, porque en realidad siempre una segunda opinión es bastante importante en este tipo de enfermedad. Bien, gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima.